En Infocracia, Byung-Chul Han emprende un recorrido crítico a través de la historia reciente de los medios, mostrando cómo la manera en que nos comunicamos determina, silenciosa pero profundamente, la forma en que somos gobernados. Parte de una premisa inquietante: en el pasado, el poder se ejercía sobre cuerpos, pero hoy lo hace sobre la psique. La información, convertida en un régimen autónomo, ha ido ocupando el lugar que antes tenían la disciplina, la ideología o la violencia explícita. Han observa con ojo clínico cómo, bajo la apariencia de libertad, creatividad y autenticidad, la sociedad contemporánea ha sido absorbida por una dinámica comunicativa que lo permea todo, desde nuestras relaciones cotidianas hasta los cimientos mismos de la democracia. La narración empieza contrastando dos épocas de dominación. Antes, el poder disciplinario encerraba cuerpos, asignaba lugares fijos, vigilaba desde alturas panópticas y obligaba a los individuos a moverse según la maquinaria productiva. La visibilidad era forzada y la vigilancia era física. Pero con la llegada del capitalismo de la información, las cosas cambiaron radicalmente. Las celdas se abrieron, pero solo para que cada persona se mudara voluntariamente a una red sin paredes. Allí ya no hace falta vigilar, basta con que los individuos, convencidos de su autonomía, expongan cada aspecto de su vida. La vigilancia se transformó en un proceso que brota desde la propia subjetividad. Uno se vigila a sí mismo creyendo que se está expresando. Este régimen informacional no necesita del aislamiento disciplinario. Al contrario, explota la constante conectividad. Cuanto más se comunica una persona, más información genera, y cuanto más información genera, más transparente se vuelve. La paradoja, como señala Han, es que los ciudadanos de este nuevo orden creen ser libres justo en el mismo acto que los captura, en la autoexposición voluntaria, en el deseo de mostrarse, en la necesidad de validación simbólica a través de likes y seguidores. La transparencia, esa palabra que parece virtuosamente democrática, se convierte en una prisión brillante, una prisión sin barrotes, en la que cada quien se mantiene encerrado por convicción propia. El autor utiliza imágenes potentes para ilustrar estas transformaciones. Por ejemplo, compara la Kaaba, un cubo sagrado cuyos secretos están ocultos bajo un manto negro, con la tienda principal de Apple en Nueva York, un cubo de cristal completamente transparente. Uno representa lo arcano, lo reservado, el otro, la exhibición total. Y, sin embargo, advierte Han, en el cubo de cristal hay un secreto más profundo. Detrás de esa transparencia arquitectónica se esconde la verdadera opacidad del régimen informacional, la caja negra algorítmica que nadie puede ver y que gobierna sin disimulo mientras se camufla en la utilidad, la comodidad y el entretenimiento. El régimen de la información, continúa la narración, se infiltra mediante dispositivos que facilitan la vida. Ahí está el smartphone, que conoce más sobre el individuo que sus familiares, el robot aspirador que cartografía el hogar, la cama inteligente que registra cada movimiento nocturno. La vigilancia entra por la puerta de la conveniencia y convierte la casa en un espacio de monitoreo constante. Sin embargo, nadie siente que esté siendo vigilado, el control se confunde con la comodidad, y la servidumbre se disfraza de empoderamiento tecnológico. Esa transformación afecta no solo a los hábitos privados, sino a los modos de subjetivación. Han expone con ironía cómo los influencers, figuras centrales del ecosistema digital, adoptan sin cuestionarlo el lenguaje de la libertad, la creatividad y la autenticidad, al tiempo que venden productos integrados en la narrativa de su vida personal. Sus seguidores consumen sus historias como si fueran liturgias, repiten los rituales de compra, participan en una especie de Eucaristía digital en la que el consumo reemplaza la redención. La identidad se vuelve mercancía, y la autoexplotación se vuelve virtud. Es este un punto fundamental del libro. El neoliberalismo informacional ha conseguido que sujetos explotados psicológicamente crean que están eligiendo libremente su explotación. La historia continúa avanzando hacia un terreno más político. Han se adentra en el impacto de este nuevo régimen en la democracia y muestra cómo la esfera pública, tradicionalmente sostenida por un discurso racional y por un tiempo lento, propio de la cultura del libro, ha sido erosionada por la inmediatez, la fragmentación y la viralidad. El ejemplo histórico de los debates entre Lincoln y Douglas, donde cada orador hablaba durante horas y el público escuchaba con atención y paciencia, contrasta brutalmente con la lógica actual de los mensajes breves, la política espectáculo y la reducción del pensamiento a eslogans visuales. La democracia de la cultura del libro, lenta, articulada, discursiva, ha sido reemplazada por una política informacional que premia la rapidez, la emoción y la excitación.
La televisión, en su momento, fue el primer golpe, transformó la política en espectáculo y convirtió al público en espectadores pasivos. Pero los medios digitales llevan esa crisis a un nivel más profundo. Ya no se trata de entretenimiento masivo, sino de una desintegración de la esfera pública en fragmentos inconexos, cada uno aislado en su propio flujo de información. La sociedad deja de ser una audiencia común y se convierte en un enjambre disperso, donde cada individuo recibe información personalizada. La viralidad reemplaza la argumentación, la emoción reemplaza la verdad. Las fake news, rápidas, dramáticas, explosivas, se propagan con una velocidad que la verificación no puede igualar. La verdad llega siempre tarde. En este punto, Anne introduce el concepto de infocracia, el gobierno mediante la información y la desinformación. Ya no se trata de un control ejercido desde un centro visible, sino de una especie de jungla informativa en la que cada actor lucha por imponer narrativas emocionales, memes contagiosos, trozos de información diseñados para excitar más que para explicar. Las campañas electorales se transforman en guerras de información. La figura de Trump simboliza esta mutación, un presidente que gobierna desde Twitter, no mediante argumentos sino mediante ráfagas informativas cargadas de afectos, irritaciones y estímulos polarizantes. La aparición de técnicas como el microtargeting, alimentado por psicometría y Big Data, intensifica la fragmentación. Cada votante recibe mensajes distintos, diseñados para manipular sus inclinaciones inconscientes. La democracia, cuyo ideal se sustenta en la igualdad de información y en el debate común, se divide en microesferas invisibles donde cada persona vive en una realidad diferente. La capacidad de autoobservación de la sociedad se derrumba, pues ya nadie comparte un espacio común de realidad. Esta dispersión, afirma Anne, es letal para la democracia. El relato avanza y se vuelve más sombrío. Anne reflexiona sobre la desaparición del otro. La comunicación digital, centrada en el yo, en la autoexposición, en el narcisismo algorítmico, nos encierra en cámaras de eco donde solo oímos versiones ampliadas de nuestras creencias. La opinión se fusiona con la identidad, quien cuestiona mis ideas cuestiona mi ser. De esta manera, el discurso se vuelve imposible. La política se transforma en una guerra de identidades donde ya no se busca la verdad, sino la reafirmación emocional de la tribu. Las plataformas digitales no crean comunidad, crean commodities, grupos que existen solo como mercancía identitaria. Anne se desplaza entonces hacia un plano más filosófico y trae a escena a Hannah Arendt y Jürgen Habermas para explicar por qué el discurso democrático se desintegra. Para Arendt, formar opinión implica imaginar la perspectiva del otro. Para Habermas, comunicarse implica aceptar que mis afirmaciones pueden ser cuestionadas por otros. Pero en la sociedad digital, el otro se ha evaporado, la imaginación se ha vuelto perezosa y la crítica se percibe como agresión. La democracia, que depende esencialmente de escuchar, se encuentra ante una sociedad que ha perdido la capacidad de oír. La narración continúa mostrando cómo la globalización y la digitalización destruyen el mundo de la vida, ese trasfondo cultural común que hacía posible el entendimiento. Frente a la pérdida de ese suelo compartido, emergen tribus digitales que utilizan la información no como fuente de conocimiento, sino como instrumento de identidad. Las teorías conspirativas florecen porque ofrecen un sentido de pertenencia, un relato, un adentro y un afuera. Lo que importa no es que sean verdaderas, sino que fortalezcan la frontera simbólica que sostiene la identidad tribal. En ese mundo, la racionalidad se desmorona, los hechos ya no importan, lo que importa es la adhesión. A partir de este diagnóstico, Anne introduce una alternativa inquietante encarnada en el dataísmo. La idea de que el discurso humano, lento y limitado, debe ser reemplazado por una racionalidad digital que lo abarque todo mediante algoritmos y Big Data. El dataísmo imagina una sociedad completamente gestionada por sistemas inteligentes capaces de anticipar problemas, optimizar comportamientos y decidir lo más conveniente para todos. Para los dataístas, la política es una reliquia del pasado. Los algoritmos podrían administrar el bienestar colectivo de manera más eficiente que cualquier debate o deliberación humana. Anne narra esta visión casi como si fuera un nuevo sueño tecnocrático, una especie de utopía que promete superar la irracionalidad humana mediante una matemática social total. Pero con precisión filosófica desmonta esa fantasía. El dataísmo ve a los individuos como variables predictables, niega la libertad, reduce la complejidad humana a patrones de comportamiento y pretende reemplazar la conversación democrática por cálculos estadísticos.
Recurre a la figura de Rousseau para mostrar que esta obsesión por calcular la voluntad general sin comunicación no es nueva. Ya estaba ahí, latente, la idea de que el discurso distorsiona un orden ideal que solo los números podrían captar. El libro concluye con una advertencia: la racionalidad digital, al eliminar el discurso, elimina también la posibilidad misma de democracia. La libertad requiere tiempo, desaceleración, escucha, presencia del otro. Pero la sociedad informacional, acelerada, fragmentaria, emocionalizada, algorítmicamente moldeada, es hostil a esas condiciones. Nos comunicamos sin comunidad, consumimos información sin comprender, reaccionamos sin deliberar. Y en ese terreno, dice Anne, la democracia no muere por un golpe de Estado, sino por un agotamiento interior, un colapso silencioso generado por la misma lógica que nos hace sentir libres mientras nos despoja de la capacidad de actuar. En esta narrativa que atraviesa siglos, tecnologías y formas de subjetividad, Anne revela que el mayor peligro del presente no es la falta de información, sino su exceso. No es la censura, sino la saturación. No es la opresión visible, sino la transparencia forzada que convierte a la sociedad en una multitud exhausta que ya no puede detenerse a pensar. La infocracia, finalmente, no gobierna mediante prohibiciones, sino mediante estímulos, no se impone por medio del miedo, sino mediante la sobreexposición, no destruye al individuo, sino que lo multiplica en infinitas versiones digitales de sí mismo. Su poder está en hacer que la comunicación infinita sustituya a la acción, que los datos suplanten a las ideas, y que la velocidad borre la posibilidad misma de un mundo común.